Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Dulce y junto a mis compañeros Angélica, Ángel, Mónica y Uciel vamos a hablarles acerca de los principios básicos de la contabilidad gubernamental. Iniciando primeramente con qué es la contabilidad gubernamental. Esta es una técnica fundamentada en conocimientos y normas utilizadas para el registro y el control de las operaciones de un ente público, así como las transacciones expresadas en términos monetarios, generando información para la toma de decisiones, para de esta manera ejercer transparencia y rendición de cuentas. El CONAC es el Consejo Nacional de Armonización Contable. Este órgano está encargado de la coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera, la cual aplicarán los entes públicos. El Consejo se integra por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, los subsecretarios de Egresos, Ingresos y de Hacienda y Crédito Público, el Tesorero de la Federación, el titular de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda, un representante de la Secretaría de la Función Pública, 4 gobernadores de entidades federativas, 2 representantes de los ayuntamientos de los municipios y un secretario técnico. El secretario técnico del CONAC realizará el registro de los actos que los gobiernos de entidades federativas, municipales y demarcaciones territoriales del Distrito Federal ejecuten para adoptar e implementar las decisiones tomadas por el CONAC en los respectivos ámbitos de competencia. Asimismo, el secretario técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose de que cualquier persona pueda tener fácil acceso a esta. Bueno, yo les voy a hablar acerca del marco conceptual. El marco conceptual de la contabilidad gubernamental es la base del sistema de contabilidad gubernamental para los entes públicos, constituyéndose en el referente que define, delimita, interrelaciona e integra de forma lógico-deductiva sus objetivos y fundamentos. Este marco establece los criterios necesarios para el desarrollo de normas de evaluación, contabilización, obtención y presentación de la información contable y presupuestaria en forma clara, oportuna, confiable y comparable, para satisfacer, obviamente, las necesidades de los usuarios. Sistema de contabilidad gubernamental. Este estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes estructurados sobre la base de principios técnicos comunes, destinados a captar, evaluar, registrar e informar todas aquellas transacciones u eventos que derivados de la actividad económica modifiquen la situación económica, financiera y patrimonial de cualquiera de los entes públicos. Finalmente, tenemos los objetivos del sistema de contabilidad gubernamental, los cuales son los siguientes. Número 1, pues facilitar la toma de decisiones con información veraz, oportuna y confiable. Número 2, permitir la adopción de políticas para el manejo del gasto. Emitir, integrar y o consolidar estados financieros. Y finalmente, permitir una efectiva transparencia para la rendición de cuentas. A continuación, les hablaré sobre los postulados básicos de la contabilidad gubernamental. Nuestro primer postulado es la sustancia económica. Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del sistema de contabilidad gubernamental. Los siguientes postulados son los entes públicos, el cual se conforma de los 3 poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial de la federación y de las entidades federativas. Nuestro siguiente postulado básico vendría siendo la existencia permanente, el cual es la actividad del ente público que se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario. Nuestro siguiente postulado es la revelación suficiente, el cual habla sobre los estados y la información financiera que deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público. El siguiente postulado es de importancia relativa. La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. El siguiente postulado vendría siendo el registro e integración presupuestaria. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes. El siguiente postulado es la consolidación de la información financiera.
Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la hacienda pública, como si se tratara de un solo ente público. El siguiente postulado es el de devengo contable. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El siguiente postulado es la evaluación. Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo, registrándose en moneda nacional. El siguiente postulado es la dualidad económica. El ente público debe reconocer en la contabilidad la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones. Nuestro último postulado es la consistencia. Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones. Pasamos a la siguiente diapositiva, en cuáles son los estados financieros de los entes públicos. El primero, el estado de situación financiera, o balance general, el cual refleja la situación patrimonial de una organización en un tiempo determinado. El siguiente es el estado de actividades, o estado de resultados, el cual nos habla sobre la situación de una empresa, pero más conforme a los gastos, ingresos y a los costos. Después tenemos el estado de variaciones en la hacienda pública, el cual su finalidad es el de mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la hacienda pública de un ente público entre el inicio y el final de un periodo. El siguiente es el estado de flujos de efectivo, el cual es un estado financiero básico, que informa sobre las variaciones y movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo determinado. Y por último, el estado de líquidos de aplicación de los recursos, el cual es un estado financiero auxiliar, que informa sobre los cambios ocurridos en la situación financiera de la entidad, sobre dos fechas, y también se le suele conocer como el estado de fuentes y aplicación de fondos. Pasamos a la próxima diapositiva, que son las cualidades de la información financiera. La utilidad. La información financiera debe ser útil para los usuarios. También debe ser confiable, debe tener relevancia, comprensibilidad y comparabilidad, para así poder satisfacer al máximo a los consumidores de la información financiera. Plan de cuentas. El plan de cuentas es un sistema numérico para codificar las cuentas, el cual es flexible para permitir la incorporación de otras cuentas que resulten necesarias a los propósitos perseguidos. Su objetivo es proporcionar a los entes públicos todos aquellos elementos necesarios que les permita contabilizar sus operaciones, proveer información que les sea útil, se tienen que entregar en tiempo y forma para la toma de decisiones. Este se integra por el género, que se considera el universo de la clasificación. Después tenemos el grupo, que determina el ámbito del universo en rubros compatibles. Después tenemos el rubro, que permite la clasificación particular de las operaciones del ente público. Después, la cuenta. Establece el registro de las operaciones a nivel cuenta de mayor. Y por último, la subcuenta, que aporta un mayor detalle a las cuentas. Clasificadores. El clasificador de ingresos es de observancia obligatoria para los entes públicos, entidades federativas y municipios. Permite una clasificación de los ingresos presupuestarios acorde a las disposiciones legales, así como a las normas y criterios contables. Tipos de ingresos. Tenemos 10 tipos de ingresos. En estos entran los impuestos, las cuotas y aportaciones de seguridad social,
contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y otros ingresos, así como incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, así como las transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones, así como aquellos ingresos derivados del financiamiento que adquiera el ente público. Tenemos los momentos contables del ingreso. En este entran el estimado, que es el presupuesto. Después está el modificado, que son las adecuaciones que se le hacen al presupuesto. Después tenemos el devengado, que es donde ya se exige un comprobante. Y el recaudado, que es cuando entra el ingreso. Después tenemos el clasificador por tipo de gasto. Este se relaciona en transacciones públicas que generan los gastos, ya sea presentándolos en corriente, de capital, amortización de la deuda, disminución del pasivo, pensiones, jubilaciones y sus participaciones. En este entran pues el consumo de operación, este se le llama el gasto corriente, que es al arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas, la amortización de la deuda y disminución de pasivos, que en este entran la amortización de estos, las pensiones y jubilaciones, que son los gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados, así como a sus familiares, y sus participaciones, que son los gastos destinados a cubrir las participaciones para las entidades federativas y los municipios. Los momentos contables del gasto. En este entran el aprobado, que es cuando se aprueba el presupuesto, el modificado si se le hace alguna adecuación, el comprometido, el devengado, el ejercido y el pagado. Después tenemos el clasificador programático, que según el CONAC esos son los programas presupuestarios que necesita el ente público para llevar a cabo el plan de desarrollo a nivel de gobierno. Este tiene como propósito apreciar aquellos recursos financieros para agregar buenas posibilidades a la producción de los bienes y servicios, así como para llegar al logro de estos resultados que se esperan. Después tenemos a la clasificación administrativa, la cual pretende identificar a las unidades administrativas, que recordemos que son órganos creados por la ley a través de las cuales se realiza una asignación, una gestión, una rendición de los recursos financieros públicos. Esto para que una vez identificadas se puedan añadir bases institucionales y sectoriales que ayuden al análisis de estadísticas fiscales. Después tenemos el clasificador por objeto del gasto, que como su mismo nombre lo dice, presenta al gasto en base a qué va a ser destinado o en base a qué objeto fue hecho el gasto, presentándonos un sistema que se registra de manera homogénea y sistemática. Su propósito, como lo dije, es el registro de los gastos en el proceso presupuestario, generándonos una estructura de codificación que se basa en un capítulo o el código, en este caso, el concepto del gasto, y especificar si es una partida genérica o específica. Aquí tenemos la clasificación. Como vemos, aquí se muestra a qué va dirigido el gasto o el porqué del gasto. Aquí vemos que se destinan a servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, por decir algunos. Después tenemos el clasificador por fuentes de financiamiento, donde este clasificador nos detalla el origen del gasto, es decir, con qué recursos se hizo el gasto, con qué financiamiento se hizo el gasto. Y para esto tenemos dos categorías, etiquetado y no etiquetado. Dentro del etiquetado encontramos aquellas fuentes de financiamiento que ya tienen un destino específico, que ya están categorizadas, que ya están englobadas, que ya están adjuntadas a una categoría específica o a un destino específico, por eso se le dice etiquetado. Aquí encontramos recursos federales, recursos estatales y otros recursos de transferencias federales etiquetados. Luego encontramos el no etiquetado, que aquí encontramos recursos que son de libre disposición, que no tienen algún destino específico. Aquí encontramos un recurso fiscal, financiamientos internos, financiamientos externos, ingresos propios, recursos federales, estatales y otros recursos de libre disposición. Ya para concluir, cabe aclarar que la contabilidad gubernamental que nos tocó aprender este curso tiene un papel muy importante, ya que nos propone de manera autónoma
un sistema de registro y control de las operaciones que hacen los entes públicos. Esto para generarnos la transparencia y la rendición de cuentas, ya que así nos otorga una responsabilidad de, al ejercerla, hacerlo de la manera adecuada. Esto para que no se pierdan los códigos de ética y que pueda generarse un entorno económico saludable. Todo esto a través de la toma de decisiones con la información generada de la contabilidad gubernamental. Esto llevándonos a un mismo fin, a una misma dirección, generando un entorno económico saludable que ya les venía diciendo. Y pues dejamos evidencia de lo aprendido en este semestre de manera breve y pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. A nombre de nuestro equipo y en coordinación con el contador público certificado Manuel Antonio Reyes Leal, agradecemos su asistencia a este foro.